Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, para el bloque, para todos los senadores, es una inyección de energía de que ustedes nos visiten, que estén interesados en este proyecto y que, bueno, obviamente después descartamos que van a salir a apoyarlos, pero desde ya les decimos que es para nosotros muy importante que los representantes de los trabajadores estén hoy comprometidos con esta idea, por algunos temas que ahora vamos a ir analizando. En segundo lugar, yo me gusta siempre hacer un poco de doctrina, y les voy a leer una frase de Scalabrini y Ortiz para que sepamos de qué hablamos, de qué estamos hablando. Scalabrini y Ortiz decía: estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entienda, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial y de los conceptos económicos y financieros. Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, ¿a qué viene esta mención? Primero, a la admiración que todos tenemos por Scalabrini y Ortiz, y después porque nos parece que es muy atinado tener presente esto cuando hablamos de economía. Jauretche también decía algo así, ¿no? Si no entendés, disculpen, te están cagando. Pero eso es lo que decía Jauretche. Así que, bueno, las cuestiones de economía son simples, no son complicadas. A veces la complican para que no las entendamos y para que, en definitiva, terminen llevando adelante acciones en contra de los intereses del pueblo. ¿Qué fue lo que nos motivó a los senadores del bloque de todos a tomar esta iniciativa? Ustedes saben que cuando se votó aquí en el Congreso el acuerdo que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía firmaron, nosotros votamos divididos. Algunos apoyaron y otros entendimos que no había que apoyar. Pero la realidad ya está el acuerdo con el fondo, lo tenemos encima. Entonces comenzamos a pensar y ver de qué manera comenzamos a solucionar este problema, porque no es tirando piedras ni hablando cómo se van a solucionar los problemas, hay que buscar propuestas concretas. Y en este sentido nos inspiró en primer lugar el discurso ese de Néstor Kirchner en el 2005, cuando canceló la deuda con el fondo, y que además de cancelar esa deuda de 10.000 millones de dólares, que es bueno que recordemos eso, porque ahí también decían lo mismo que dicen ahora: nos vamos del mundo, es una barbaridad, es una locura, no se puede, nos quedamos sin reserva, todo lo demás. Pero si ustedes ven ese discurso, no había solamente un problema económico por el cual pagamos la deuda con el fondo, había un problema de gobierno, que nosotros queríamos que lo que la gente votó, que la democracia funcione, que la gente vote a los diferentes partidos y que esos partidos se comprometan con lo que votaron. Si está el fondo por delante, la gente puede votar cualquier cosa, pero no define nuestro pueblo, no hay democracia. Cuando está el fondo no hay democracia, porque las decisiones se toman en otro lado y se imponen a los gobiernos. A veces resisten más, a veces resisten menos. Pero es bueno recordar, y en ese momento, cuando se canceló la deuda de 9.800 millones de dólares, decían más o menos lo mismo que dicen ahora: es imposible, no se puede. Yo recuerdo que Néstor dijo: no es que nos vayamos del fondo. Hay un artículo 4 que hay una revisión anual, con lo cual vamos a seguir en relación con el fondo, porque nos decían bueno, que estábamos rompiendo con el fondo. Y tuvimos los años de gestión que todos reconocemos y sabemos, del 2005 hasta el 2015. No voy a repetir los números aquí, pero simplemente, mire, yo el otro día buscaba unos datos, ¿no? Y resultan elocuentes. A mí se me ocurrió, con la idea de algunos compañeros, buscar los datos de los nacimientos en la Argentina. ¿Cuántas personas nacen en la Argentina por año? Entonces empecé a buscar la serie del 2001 hasta el 2019, ahora ya están los datos del 2020 también. En el 2001 nacían 680.000 niños y niñas por año. Cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner, nacían en el 2014-2015 780.000 niños. Del 2016 al 2019 bajamos al 620.000, un 25%. ¿Por qué es esto?
Bueno, yo creo que está muy claro que nacían niños porque la gente tenía esperanza, tenía futuro y veía la vida con perspectiva de futuro. Obviamente el 2016 se vino abajo. Este es un dato absolutamente objetivo, real, concreto, que me parece que sintetiza lo que fue la gestión de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina. Lo otro que nos inspiró para llevar adelante esta propuesta fueron las palabras de Cristina Kirchner el día 10 de diciembre del año pasado, cuando planteó, y no fue un discurso, como algunos creen, un discurso para la tribuna, fue una firme convicción cuando ella dijo: tenemos que pagar la deuda con los que fugaron, y presidente, lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar, y pídale al fondo que nos ayude en esta acción. Así que estos son los dos elementos por los cuales las dos cuestiones que nos inspiraron a nosotros a tomar esta decisión. Muchos dicen es inviable, no se puede, no se va a lograr. Yo hice un raconto aquí de algunas cosas que pasaron de 2003 al 2015 que también decían que no se iban a lograr. Ustedes recordarán la política de derechos humanos, memoria y verdad y justicia. Muchos decían, no, ¿para qué revolver el pasado? Miremos para adelante, no sirve. Esto no es lo que la gente quiere. Bueno, sin embargo, esa política, y hoy nadie duda de que esa debe ser una política de Estado. Lo que ya mencioné cuando se pagó el fondo, muchos, lean los titulares de los que hoy critican este proyecto, decían exactamente las mismas cosas cuando se pagó el fondo, que nos caíamos del mundo, que cómo nos íbamos a ir, que nos quedábamos sin reserva, que venía la hiperinflación. Cuando Néstor primero y después Cristina hicieron el acuerdo con los acreedores, cuando prometió hacerle una quita más del 70%, dijo Kirchner está loco, es una barbaridad. Bueno, sin embargo se logró. Cuando se planteó el tema de UNASUR, no, porque nos vamos a hacer socios de los pobres de América y no amigos de los ricos del mundo, ¿no? Todas esas cosas. Yo digo para que nos vayamos ubicando en todas las cosas imposibles que nos decían que no se podían hacer y que se hicieron. Las AFJP, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? Esta es una confiscación, atentan contra el capital privado, no van a venir inversiones, bueno, todas las cosas que dijeron. YPF, cuando se decidió la estatización del 51%, y con eso se obtuvo la posibilidad de vaca muerta, esta reserva, si hoy no estaría en manos nuestras, que hasta Macri pudo usufructuar los beneficios de esa decisión. Aerolíneas Argentinas, bueno, podemos buscar muchas cosas imposibles que no se iban a lograr y se lograron. Y digo una última postilla, nada más, ganarle a Macri. ¿Quién pensaba que le íbamos a ganar a Macri? Bueno, le ganamos a Macri. Por eso, antes de entrar a desarrollar ya el proyecto en sí mismo, lo que quiero transmitirle es que cuando uno tiene convicción política, cuando hay apoyo popular, cuando hay fuerte convicción y mucho coraje, las cosas se pueden lograr, se pueden hacer. Nosotros, el bloque de Frente de Todos, estamos convencidos, estamos decididos a llevar adelante este proyecto. Y además que lo vamos a sancionar en el Senado. Y creemos también que si le ponemos la energía, la fuerza, la convicción y el apoyo social y popular que necesita, también va a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Obviamente que tenemos dificultades, obviamente que hay quienes lo atacan, obviamente que no es fácil, no nos van a salir a aplaudir, no nos van a salir a poner el semáforo verde en los titulares de los diarios, no nos van a salir a decir que somos inteligentes, buenos, no, nos van a decir todo lo contrario. Pero bueno, está en cada uno cuál es el rumbo y cuál es la postura que toma. Antes de empezar, quiero mostrarle dos gráficos, básicamente. Uno es que es cómo había quedado la deuda después con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto, las tres primeras columnas, son los años 2021, 2022 y 2023. ¿Sí? Y después era la deuda privada. Bueno, evidentemente, ustedes ven acá 18.000, 19.000 millones, imposible que esto se pudiera pagar. La verdad que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que aceptaron esto, yo lo dije en algún momento, si estuviera en una empresa privada los hubieran echado, solamente porque están en el fondo hoy siguen cobrando los sueldos y lo que cobran. Esto es lo que nos había dejado Macri. Y esto aproximadamente es lo que vamos a tener. Esto era cómo quedaba la deuda
con el total de la deuda, no solamente con el fondo, sino con los acreedores privados, provincias y demás. Era imposible de cumplir. Con el acuerdo que se llegó, ahora ustedes saben que hay un plazo de 4 años que no se paga, que se va refinanciando, por lo tanto los pagos van a empezar a partir del 2026-2027, donde el Estado argentino, todos los argentinos vamos a tener que empezar a pagar. Por lo tanto, tenemos un periodo en el cual podemos trabajar. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos propuesto en este proyecto de ley? Es la creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es un fondo constituido en moneda extranjera, en dólares, porque hay que pagar, y esto tiene que ver ¿por qué? Porque lo que nosotros no queremos es que de la Argentina sigan saliendo dólares del Banco Central para pagar. Lo que pretendemos es que con esta acción persecutoria ubicar los dólares que están afuera y obligar a traerlos, para que los dólares los cuales se pague el fondo no sean los dólares que se generan acá en la Argentina, sino sean parte de esos dólares que se han fugado. El objetivo es la cancelación total de la deuda con el fondo. Ese es el objetivo de este fondo. No hay ninguna otra destino ni ninguna otra posibilidad. El fondo es exclusivamente para cancelar la deuda tomada en el 2018 y todas las refinanciaciones o todo lo que derive precisamente de ese crédito. Algunos dicen, bueno, esto es un blanqueo. No, no es un blanqueo. Esto no es voluntario, acá es persecutorio, es intimidatorio, si se quiere, porque estamos exigiendo a los evasores una serie de acciones, o estamos reclamando una serie de acciones para perseguirlo. No es voluntario. Y en realidad aquí esta ley no va sobre la evasión. Esta es una ley que trata sobre la fuga, sobre los que fugaron, porque seguramente hay muchos evasores que a lo mejor tienen la plata en el colchón, la tienen acá en la Argentina. Bueno, eso será motivo de otra discusión. Lo que nosotros estamos hablando acá es los que fugaron. Ustedes han visto el informe del Banco Central de la República Argentina. En los 4 años de Macri se fugaron 86.000 millones de dólares. Algunos legal y otros ilegalmente. Pero esos son los datos oficiales que hay. Y además, cuando se tomó la deuda del fondo, en ese año se fugaron más de 22.000 millones de dólares de los 44.000 que salieron. Es decir, que por lo menos la mitad de eso que entró en ese momento se fugó. Además de que se canceló deuda de lo que se había fugado los años anteriores. En ese discurso del 10 de diciembre, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, ahí expresaba que se cree que la Argentina tiene falta de dólares. Y en realidad no tiene falta de dólares. Lo que pasa es que los dólares que genera los trabajadores, la riqueza y los argentinos están afuera. El problema no es que faltan dólares, el problema es que los dólares de los argentinos están afuera. Cuando uno mira el tema de las guaridas fiscales, los informes que hay incluso del Banco Mundial, del mismo Fondo Monetario Internacional, se dice de que los 3 países de residentes que más dólares o más ahorros tienen en las guaridas fiscales son Rusia, Inglaterra y en tercer lugar está Argentina. Vamos tercero en el ranking de los que estamos. Y además ustedes saben que es una preocupación de los gobernantes de los países de Europa el tema de las guaridas fiscales. Hay muchos estudios y muchas medidas que han tomado gobiernos europeos, incluso después me voy a referir al gobierno de Estados Unidos, que está tomando medidas para perseguir a aquellos que depositan sus fondos en las guaridas fiscales. ¿Por qué? Primero porque no es un problema solamente de corrupción, es un problema de narcotráfico, es un problema de venta de armas, es un problema de trata de personas. Hay delitos mucho más graves también que tienen que ver precisamente con la preocupación de los gobernantes de estos países por controlar esos fondos. Y además porque se le escapan de la posibilidad de sus decisiones de gobierno. Son fondos que están en las guaridas fiscales, que en realidad, cuando se habla de las guaridas fiscales, en realidad lo que están en las guaridas fiscales son las sociedades, pero los depósitos no están en esos países, porque los depósitos están en los bancos americanos, están en los bancos europeos, simplemente que esconden la información, no la dan, porque así como
el que fuga muchas veces porque desconfía de lo que va a pasar en la Argentina, también desconfía de lo que puede pasar en Panamá, en Belice, en cualquiera de esos países. Entonces va a esos países para constituir las sociedades absolutamente secretas y ocultas, y esas sociedades después son las que tienen fondos y son en los bancos de Estados Unidos y del sistema financiero internacional donde esos fondos están, pero obviamente están absolutamente ocultos. ¿Qué es lo que prevé el fondo? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. Nosotros establecemos que los que han fugado es el dinero que vamos a ir a buscar. Pero establecemos un plazo a partir de la sanción de la ley, durante el cual los primeros 6 meses que se sancione desde la vigencia de la ley, aquel que tenga fondos en el exterior y los denuncia voluntariamente, se exime de todas las responsabilidades fiscales, ya sean intereses, multas, y además de la sanción penal, se abona el 20% de ese dinero o ese monto que él declara tener en el exterior. Pasados los 6 meses, si se allana también hacerlo, abona el 35%. Y luego está previsto otra medida que es cuando el Estado, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que sancionemos la ley, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la UIF, el Ministerio de Economía, la Comisión Bicameral, que después voy a explicar las facultades que le demos, van a tener que comenzar con el trabajo de ir a buscar estos fondos. Pero transcurridos los 6 meses, durante los primeros 6 meses va a estar esta posibilidad de que puedan hacerlo voluntariamente. A partir de los 6 meses, y que empiecen y a alguien se le detecte, si esa persona o esa sociedad acepta y se allana y acepta la investigación, pagando el 50% del monto ocultado, del monto fugado, también se le condonan todas las multas, intereses y la sanción penal. Si no hace eso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, en ese caso la AFIP le calculará los impuestos evadidos, los que corresponden, más las multas, más los intereses, y además la sanción penal de acuerdo al monto que corresponda. Los beneficios por acogimiento, bueno, son fundamentalmente es el hecho de evitarse todas las sanciones y todas las multas, recargos, intereses y además la sanción penal. En ese sentido, nosotros estamos conversando con algunos especialistas en derecho penal porque queremos agravar las penas, las sanciones penales, porque estamos convencidos que aquel que fuga dinero, si hay algo al cual le tiene miedo, es a la cárcel. Son muy ávaros, pero muy miedosos. Entonces queremos agravar las penas y las multas, estamos analizándolo, consultándolo obviamente, para lo que todo lo que signifique la fuga y la evasión, de manera de incentivar de esa manera el acogimiento, la presentación a la ley. Bueno, no gozará los beneficios, obviamente, si no se allana, aun cuando se le haya iniciado la inspección. Hacemos responsables también aquí a toda, en forma personal y solidaria, a las entidades financieras, a las entidades bancarias, a los agentes de bolsa, a los asesores bursátiles o cualquier otra persona que haya intervenido en el ocultamiento y en la fuga de las divisas. Bueno, después hay un artículo referido a la prescripción, también hay otro artículo referido a la suspensión de la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando la AFIP le determina un impuesto, apelan, van al Tribunal Fiscal y están 3 años, 4 años. Acá la apelación la establecemos para estos casos de efecto devolutivo. Es decir, podés apelar, pero ahora pagás. Y después, en todo caso, si ganás, la AFIP te devolverá el dinero. También hacemos mención a los acuerdos intercambios de información que tiene el Estado argentino ya celebrado. Uno de ellos fue firmado en el 2013 por la expresidenta Cristina Kirchner, de colaboración con otros estados, y además estamos trabajando también con la gente de la AFIP y de la UIF
para ver qué otro tipo de convenios son los que se pueden llevar adelante y de qué manera podemos hacer para obligar que nos suministren la información que tienen los estados o los bancos en el exterior. Bueno, se establece un periodo de sospecha. Ustedes saben que uno de los mecanismos que tienen algunos contribuyentes grandes para sacar es cambiar su domicilio, su residencia fiscal. Me fui a vivir a Paraguay o me fui a vivir, bueno, todo lo que los cambios de domicilio en los últimos 3 años, esas personas van a ser investigadas, entran dentro del periodo de sospecha, que lo han hecho para evadir. Bueno, ponemos obviamente esto en manos del Ministerio de Economía y le encomendamos al Ministerio de Economía llevar adelante gestiones con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con el Banco Mundial, para que nos suministren información y colaboración para llevar adelante esta acción. Y una figura que obviamente es discutible, desde ya que hay muchas opiniones, pero nosotros decidimos que debía estar en la ley, que es el famoso colaborador o denunciante. Esta es una figura que existe en la mayoría de los países del mundo con respecto al tema de las evasiones tributarias. En Estados Unidos hay un acta de transparencia corporativa, es una ley del año 2019, incluso durante la gestión de Trump, que establecía la figura del denunciante, y es una figura mucho más liberal, si se quiere, que la que nosotros planteamos aquí. Nosotros la hicimos bastante más restringida. En Estados Unidos existe una oficina del denunciante que depende de la bolsa, y esta ley fue sancionada en el 2019. Días pasados el presidente Biden anunció que había más de 200 casos que habían comprobado las evasiones y que se habían abonado a esos 200 denunciantes alrededor de $1.000 millones en concepto de compensación. Ellos tienen un mecanismo que va del 10 al 30%. Nosotros acá hemos establecido el colaborador, ese es el nombre que le damos, y tomado precisamente de la legislación norteamericana y de otros países europeos, y el objetivo es que este colaborador, si da información veraz, concreta y certera acerca de alguna persona que haya fugado dinero, se hace acreedor a un premio del 30% del monto total recaudado. Estamos estableciendo el monto. Ayer en algunas reuniones estamos hablando de un mínimo de $500.000, porque algunos dicen esto es una ley contra la clase media. No, no es contra la clase media, es contra los grandes evasores. En ese sentido, eso es uno de los montos. Y además el colaborador, lo que estamos viendo que sea una figura que no esté en la órbita ni del Ministerio de Economía ni del FIS, sino del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el objetivo? Que el colaborador no salga haciendo denuncias falsas, como las que ya conocemos, las que hicieron en su momento contra Máximo y contra Nilda, que tenía fondo. Es decir, no queremos hacer de este colaborador un festival de difamaciones en contra de los argentinos, todo lo contrario. El colaborador, primero, tiene la obligación de no dar a publicidad la información que tiene. Además, tiene que mantener absolutamente reserva de eso, tiene que ser veraz. Y creamos una figura delictiva para que el colaborador que, digamos, da la información a la prensa, lo hace público, o falsea la información. Y nosotros le damos la garantía del resguardo de la identidad a través del mecanismo que tienen los testigos protegidos en el Ministerio de Justicia. Es decir, estamos haciendo una figura de un colaborador con muchas precauciones, con mucho cuidado para evitar precisamente que esto sea utilizado para una difamación al voleo de políticos, empresarios, cualquier persona, y que además sea objetivamente para el objetivo que nosotros queremos, que es detectar fuga o personas que han fugado divisas en los últimos años. Así que, bueno, estos son las partes fundamentales. No sé si me olvido de alguna cuestión, algo que... Los compañeros tienen que hablar, así que... Bueno, así que, bueno, nada más. Gracias por escucharnos. Muchas gracias.